Buenos días. En el tema para finalizar la cogeneración de manera conceptual, empecemos revisando estas imágenes. Tenemos la planta de suministros químicos, más bien de suministros en general, de Corona, que quedan ubicados en Sopó. Ellos elaboran los engobes, las fritas, los pigmentos, etc. Pero lo pertinente para este curso es la turbina que ellos utilizan para recuperar de forma energética los gases que vienen de la planta de cerámica blanca y la planta de cerámica roja. Aquí se hacen las baldosas que tienen fondo rojo, las de grés, y en este lado lo que se llama porcelanatos. En esos hornos se utilizan productos de combustión para acelerar o más bien para producir el proceso de ceramificación, ceramizado de las baldosas. Algunos de esos gases son desviados hacia la turbina. Es una turbina semejante a las de los aviones y en ella se produce electricidad con el calor residual de los procesos productivos. Hay otras empresas que hacen situaciones semejantes con los calores residuales. En el suroccidente de Colombia tenemos a los ingenios azucareros que a partir de los residuos de bagazo hacen quemas y con esta combustión ponen en funcionamiento sus turbinas, ya sean turbinas de gas o combinadas con turbinas de vapor, para reutilizar esa energía residual manifestada en el bagazo, en los residuos químicos, y proveerse de un poco de energía. Vamos a ver que algunas de esas empresas azucareras inclusive logran completar su demanda energética y tener excedentes para venta al servicio, a la red interconectada. Manuelita hace presencia en esta región con ingenios azucareros y en el oriente colombiano con ingenios de aceite. Empresas que también tienen hornos, como por ejemplo las siderúrgicas o las cementeras, y las empresas que trabajan vidrio, también hacen cogeneración por reuso de los gases que salen de sus hornos. En otros procesos, en donde se requiere de alta demanda de calor, como las cerveceras, las empresas que producen pasta y las de polímeros, en algunas operaciones se desprende suficiente calor para tener el potencial de ser reutilizado. En el mapa de la izquierda miramos resaltado y con un tamaño proporcional a la cantidad de energía eléctrica que están produciendo aquellos sectores o departamentos que son autogeneradores o cogeneradores. En la última sesión pues vimos que son cogeneradores quienes logran reutilizar alguna parte de su energía y autogeneradores quienes la cubren totalmente e incluso tienen excedentes. Las más grandes están ubicadas en el Valle y el departamento del Cesar, de pronto algunas de menor tamaño en Antioquia, que corresponden a las azucareras, a las cementeras, productoras de carbón, y otras empresas del sector de polímeros, por ejemplo, como en el caso de papeles y Enca en Antioquia. Para refinar la definición de cogeneración, recuerden que tenemos dos modelos. Hay uno que va de abajo hacia arriba, que es el de diseño, en el cual desde la misma concepción del proceso vamos a determinar que vamos a reducir las emisiones de calor residual, el costo que tiene ellas dentro de la misma planta, porque al minimizar gasto de combustible minimizamos emisiones y gases de efecto invernadero. Estamos buscando aumentar o más bien reducir esa brecha de eficiencia energética que es bastante costosa en el diseño de procesos. Y hay otros que son los modelos
de arriba hacia abajo, en donde ya existe el proceso, ya había sido implementado, y ahora tenemos que empezar a adicionar etapas con el objetivo de mejorar lo que ya teníamos en cuanto a eficiencia, sobre todo energética. Un modelo sencillo de cogeneración, el más sencillo de todos, a manera de repaso, sería utilizar el condensador de la turbina, en este caso una turbina Rankine, no para rechazar el calor a un sumidero, sino para empezar a aprovecharlo en operaciones que el proceso requiere. Por ejemplo, tenemos algunos casos de uso de vapor. Para esterilizar sería el consumo más alto por la calidad del vapor que tenemos. Para digestiones, para mantener a buena temperatura, por ejemplo, pilas de compostaje, biodigestores. Esto es basado en lo que puede implementar una empresa aceitera. Esterilización de los ramos y de los frutos para eliminar elementos patógenos durante el proceso de prensado y extracción del aceite. También se necesita vapor cuando se va a romper las semillas, cuando se van a secar los productos, como por ejemplo las nueces, o para clarificar. Esto requiere una demanda de vapor, y esa la podemos hacer, si es posible, por uso del vapor que sale de la turbina, aunque ya vimos que también hay opciones de hacerle sangrados, como lo trabajamos en clase. En este caso la turbina no emite su vapor directamente a un condensador, sino a un tanque, que se puede llamar un tanque de contrapresión, y en ese tanque de contrapresión redistribuimos los vapores hacia las corrientes de proceso que necesitamos. Este es el esquema del planteamiento, como lo dijéramos, multialternativas. Si tenemos el vapor, lo podemos pasar directamente al calor de proceso si ya somos autosuficientes en potencia eléctrica. Entonces en este momento esta turbina no funciona. O, en caso contrario, ya hemos desarrollado las operaciones que requerían vapor de proceso, de manera que ahora desviamos el flujo hacia la turbina, y el excedente pues habría que rechazarlo, el excedente de calor, al condensador. O mezclas. Entonces utilizamos un vapor de alta calidad, algunos sangrados de la turbina, y el resto se manda a generación de potencia. Las trayectorias son las esquematizadas en el diagrama temperatura-entropía, las que logramos desarrollar en clase, en ese ejercicio donde se pasó al tablero. Y ya de una manera resuelta para este ejercicio, que lo habíamos hecho en aula, el factor de uso, teniendo el trabajo en turbina y el calor en proceso, pues nos lleva a un 40%, que es una situación mucho más benigna que la que hemos trabajado para ciclos simples, en donde la eficiencia está en valores entre 22 y 30 y algo por ciento. Bueno, miremos un ejemplo de cogeneración. En este caso es una empresa cementera. Esta es la parte que nos va a suministrar el calor. En el horno rotatorio tenemos gases de combustión que van en contracorriente, y los excedentes energéticos los vamos a enviar a ciclones, a secadores, etcétera, en donde hacemos un precalentamiento del material. También hay gases que vienen arrastrados por transferencia de calor con los materiales finos, y esos materiales finos bien se recuperan, pero los gases que salen de los procesos de recuperación van a calderas. Aquí está esquematizado en tono azul oscuro, azul mediano y rojo, a aquello que podríamos diferenciar como vapor de alta presión, de media presión o de baja presión en todos los recuperadores. Los recuperadores actúan como esas calderas de ciclo Rankine, se alimentan del gas que sale del horno como si fuera un ciclo combinado, y de allí trabajamos una turbina de vapor,
y la potencia entregada nos suple algunas de las necesidades eléctricas de la planta. Otro caso sería el de una empresa, un ingenio azucarero. Tenemos actividades de la 1 a la 6, las cuales están aquí esquematizadas. Para la extracción del bagazo necesitamos electricidad. Esa electricidad la vamos a obtener de una planta de cogeneración. Esa planta de cogeneración, a su vez que nos entrega electricidad, nos puede dar parte de su vapor, ya sea por sangrado o por uso de alguna de las alternativas que vimos en este caso, el paso por la turbina, el sangrado por la turbina o extracción antes de la turbina, vapores para evaporar los jugos, los licores, para tratar, para concentrar, para esterilizar los jarabes en el caso de que se requiera, para los cristalizadores en todos los efectos y finalmente para el secado del azúcar. De allí tenemos entonces un ciclo cerrado, porque del proceso de extracción del azúcar de caña sacamos los jugos. Los jugos requieren calor, pero los jugos nos dejan como residuo un bagazo. El bagazo puede utilizar parte de ese calor residual para ser secado, quemado al activarse una turbina de gas y de vapor. Subsecuentemente retiramos energía para el propio proceso de extracción, para los molinos. Y con el vapor residual terminamos el tratamiento de la corriente hasta la obtención del azúcar. Entonces no se desaprovecha nada de lo que tenemos. Hay otros ejemplos, por ejemplo, cualquier bagazo, sea de palma, sea de azúcar, lo llevamos a un gasificador, utilizamos una turbina de gas de la cual producimos electricidad. Esta electricidad va a nutrir algunos equipos, por ejemplo las bombas. El resto que no se utilice se le vende a la red como exceso. El gas que utilizó la turbina nos va a producir distintos tipos de vapores. Entonces tenemos los sobrecalentados, los de alta presión, los de baja presión, algunos que apenas son calentadores, y tenemos gases de exhausto que bien pueden utilizarse para procesos de secado. Estamos hablando de manera genérica de cualquier proceso que requiera vapor sobrecalentado, vapor de alta presión, vapor de baja presión o vapor de calentamiento. Y los excedentes los mandamos a una turbina de gas que a su vez nutren los requerimientos eléctricos o pueden ser vendidos como excedentes. En el caso colombiano, se cumplen las estadísticas mundiales. Con cogeneración podemos llegar a un 50% de reducción de los costos productivos. ¿Qué sectores pueden llegar a hacer esto? Desalinización, por ejemplo, se necesita electricidad para mover las bombas. Esa cogeneración se puede hacer por vía solar. Empresas agroindustriales como azúcar de caña, maíz, girasol, que también necesitan hacer extracciones. Sus residuos se vuelven parte del proceso de cogeneración. Quienes queman petróleo, carbón, madera, biomasa, van a utilizar también gases residuales calientes para producir electricidad, agua caliente, vapor, agua potable en el caso de las desalinizaciones. Y tenemos algunos productos útiles que son el corazón del negocio, como azúcar, como biodiesel, como biogás, y estos van a conformar lo que se llama el sistema de poligeneración, que recuerden está constituido por energía útil como electricidad, energía útil como calor, energía útil como frío, en este caso para preservar los materiales, y productos útiles que son el corazón mismo del proceso. Bueno, esta sería la parte conceptual que nos aborda. Recuerden estudiar, por ejemplo, aquel diagrama que tuvimos de cogeneración en algún momento cuando combinamos ciclos, identifiquen esos puntos que harían que toda esta planta que finalmente entrega energía eléctrica sea un proceso de poligeneración.
Bueno, se los dejo hasta el momento y nos vemos en la siguiente oportunidad.